DRAL. DRAL. Muy buenas noches. El diputado Ricardo Rincón negó haber golpeado a su expareja en 2002, argumentando que fue sobreseído por la justicia penal. El parlamentario había sido condenado por violencia intrafamiliar por un tribunal civil, antecedentes que ahora van a ser revisados por la Comisión de Ética de su partido, la Democracia Cristiana. No es fácil referirse a hechos dolorosos y ocurridos hace ya más de 14 años. Por eso mi señora también ha querido acompañarme. No llegó solo al Congreso. El diputado de C, Ricardo Rincón, hizo su descargo frente a los antecedentes que hizo públicos El Mostrador. En 2002 fue denunciado ante la justicia civil por su expareja por violencia intrafamiliar. Carolina Hidalgo acusó que Rincón la tiró al suelo, la golpeó con los pies y la agredió con golpes de puño en la nariz y mandíbula. El Tribunal Civil condenó a Rincón a acudir a tratamiento psicológico tras determinar que hubo violencia intrafamiliar, aunque no se acreditó que fuera responsable de la golpiza. Este miércoles el parlamentario aseguró que hubo 9 juicios, incluyendo uno penal, donde tampoco se acreditó la agresión física. Y yo no puedo sino rechazar categóricamente el que eso sea efectivo, y los hechos que están ahí señalados, juzgados en una instancia, también lo fueron en varias más y también en sede penal. Y en esa sede fui total y absolutamente sobreseído el año 2006. Todas las parejas pueden tener una relación compleja y terminarla. Y lamentablemente la nuestra terminó judicializada. Diputado, usted básicamente niega... Bueno. No hubo espacio para preguntas. 24 horas solicitó al diputado el documento donde se declara su sobreseimiento y se detallan las razones. Sin embargo, no hubo respuesta. El hecho de que el diputado Rincón no haya sido sancionado en un tribunal penal no obsta a que ese hecho no constituye una violencia intrafamiliar, sino que no constituye una violencia intrafamiliar que sea delito. Si esta agresión es física y además ha sido reiterada, aunque sea verbal a lo largo del tiempo, solo así es constitutiva de un delito. Rincón no figura con registros de violencia intrafamiliar en su certificado de antecedentes. Aún así, hubo posturas contra su permanencia en la Comisión de Familia de la Cámara, a la cual finalmente renunció. Si estamos viendo los derechos de la familia, justamente creemos que tienen que haber gente que sean totalmente transparentes sobre ese tema. Ha tomado la decisión de que para evitar cualquier tipo de cuestionamiento que puede resultar muy injusto, de dar un paso al costado y de dejar la Comisión de Familia. Frente a las críticas, el martes la presidenta de la ADC, Carolina Goich, aseguró que la directiva de ese partido ya había analizado la situación de Rincón en 2002, por lo que no fue candidato a diputado en ese periodo. Este miércoles reevaluó el tema. Yo no estaba en ese momento como presidenta del partido. Hemos definido que el primer paso es que la Comisión de Ética revise los antecedentes. Yo me alegro además que el diputado Rincón haya señalado que con toda disposición a entregar los antecedentes. Lo que debiera hacer es que toda persona que se vea involucrado, que sea formalizado, que haya tenido un juicio en relación a violencia intrafamiliar o agresión a mujer, no debiera ser candidato. La próxima palabra la tendrá la Comisión de Ética de la ADC, la que podría sentar un precedente de cara a la eventual candidatura a la reelección del diputado Rincón. Y más de 15 años llevaba viviendo en Chile el actor Jorge Mañi. Murió tras intentar evitar el robo de su auto por parte de 4 jóvenes. Al escapar, atropelló y arrastró a uno de los adolescentes amputando una de sus piernas. Luego chocó, falleciendo en el lugar. Carabineros detuvo a los cómplices del robo, aunque intentaron hacerse pasar por inocentes testigos. El actor y paramédico argentino conducía a toda velocidad. Sobre el capó de su automóvil, un adolescente de 16 años que momentos antes habría intentado asaltarlo para robar el vehículo. Jorge Mañi Barceló estaba en un semáforo en rojo cuando fue amenazado por 4 jóvenes. En su intento por escapar, atropelló y arrastró a uno de ellos sobre el auto, hasta que una mala maniobra hizo que chocara contra un poste, un árbol y la reja de esta casa. Gritaba y le empezó a tirarle palos al vidrio, quebrar los vidrios del copiloto, se puede decir en este caso, y de ahí llegó la ambulancia, se llevó al herido y los otros desaparecieron. El ciudadano argentino con residencia en Chile hace 15 años falleció en el lugar del accidente, mientras que el adolescente quedó gravemente herido. Tenía una amputación traumática de la extremidad inferior derecha y múltiples fracturas en el cráneo y a nivel facial. Se mantiene en riesgo vital.
Estas imágenes fueron claves para detener a los otros implicados, 3 jóvenes entre 15 y 18 años, que en las grabaciones aparecen corriendo tras el auto que llevaba a su amigo sobre él. Lograron establecer la participación directa de estos individuos en el robo con intimidación frustrado del cual era víctima este conductor. O sea, ellos quisieron hacerse pasar por testigos. En primera instancia fue así. Jorge Magni llegó a Chile buscando oportunidades. En su país dejó 2 hijos. En el nuestro tuvo una pareja y un niño actualmente de 12 años. Se desempeñaba como conductor y paramédico en una empresa que presta servicios de ambulancia a la Asociación Chilena de Seguridad. Lo que más le gustaba era conversar, era muy sociable, a veces teníamos que arrancar porque era mucho lo que conversaba. No solo eso, como actor este mes se estrenaría la película del humorista trasandino Jorge Alís, donde él participaba y hasta el año pasado era parte del staff de un programa en la red conducido por Leo Caprile. Él impresionaba con su casi 1,90 m, su delgadez. Él siempre contaba cuánto le dolía, por ejemplo, trabajar en equipos de rescate, en emergencia, retirando gente de accidentes, y lamentablemente él termina de la misma manera. A los 13 jóvenes involucrados en el presunto asalto se les amplió la detención hasta este sábado en busca de más pruebas que confirmen su autoría, mientras la familia del menor amputado tiene otra versión de lo ocurrido. Ellos estaban pidiendo un aventón para que los trajeran porque se le hizo tarde. Pero nunca fue de que ellos estaban asaltando o que estaban haciendo... No, nunca fue así. Sin familiares directos en Chile, los compañeros de trabajo de Jorge Magni están viendo por su cuenta los servicios fúnebres, mientras aseguran que el enfrentar a los ladrones no tiene otra lógica que la de alguien que defiende un automóvil que tanto esfuerzo le costó obtener. El Ministerio Público descartó presiones políticas y salió a explicar las causas por las cuales el fiscal Emiliano Arias fue apartado del caso Corpesca. Es una consecuencia directa de la llamada ley Mordaza, que sanciona las filtraciones de información. ¿Es posible conversar con la prensa? ¿No puede hablar con nosotros? Bien. Fue lo único que dijo Emiliano Arias en el día después de su desvinculación del caso Corpesca. Jorge Abbott tomó la decisión al cuestionar la escasa prudencia en las aseveraciones que, según se indicó en un comunicado, exceden el ejercicio de su función como fiscal. Fue tras esta entrevista con el diario La Tercera. Entre otras cosas, afirmó que en la génesis de la ley de pesca hubo corrupción. Dijo que puede haber más casos como el de Jaime Orpiz y de empresas que hicieron donaciones a políticos. El fiscal claramente se extralimitó, o sea, emitió juicios políticos, no jurídicos. Los fiscales están para investigar y no para dar apreciaciones de carácter político y menos de anticipar antecedentes de las investigaciones. La ley de pesca se gestó por la corrupción de parlamentarios. Lo que ha dicho el señor fiscal Arias no es ni una opinión, sino que es solo una constatación de algo que está ocurriendo en la causa. Este miércoles la Fiscalía dijo que esto no tiene que ver con la calidad profesional de Arias y que la medida es consecuencia directa de la modificación de la denominada Ley Mordaza, que sanciona las filtraciones de antecedentes de causas judiciales. Los fiscales no pueden dar a conocer antecedentes de las investigaciones, lo cual está vigente desde el 5 de julio de este año. Por lo tanto, eso, más las instrucciones internas que han existido, los acuerdos que se han adoptado en Consejo General del Ministerio Público, han sido muy relevantes al momento de tomar la decisión. La Fiscalía Nacional está pretendiendo imponer una restricción en cuanto a lo que se puede conversar con los medios de comunicación que va mucho más allá de lo razonable y de lo lógico. El fiscal no alcanzó a cumplir 3 meses a cargo de la investigación. En ese periodo envió a la cárcel al principal imputado del caso Corpesca, el senador Jaime Orpiz. Si uno empieza a ver un poco debajo del agua, claramente incluso podría existir algún trasfondo distinto, sea político u otro, que haya involucrado esta salida del fiscal Arias. Se descartan absolutamente cualquier tipo de presión política, digamos. Yo creo que se ha sido bastante claro en el comunicado. Es una cuestión que ha quedado constancia, digamos, en los hechos que ustedes han podido conocer. Críticas de los creyentes, también del gremio de los fiscales, que consideran que la medida es un mal precedente porque dicen es una interpretación exagerada del deber de reserva. El dinero solo alcanza para tapar el 30% de los hoyos en Santiago. El resto va a tener que esperar hasta que sean priorizados por el Serviu o por el Ministerio de Transportes, que hoy inició un programa de pavimentación en 16 comunas. Entre los automovilistas se le conoce como la Gary Medel,
Una arteria donde nadie pasa a menos que le tenga poco cariño a su vehículo y lo exponga a estos verdaderos cráteres que uno tras otro están presentes en los 40 metros finales de la calle Apóstol Santiago. Hace como 20 años que está así, nunca lo arreglan. Hay personas que no conocen y se golpean o se rompen los ejes. Terrible, terrible, hombre, terrible. No sé qué hacen la plata las municipalidades. ¿Sufren mucho los autos acá? Por supuesto, los amortiguadores, el tren delantero, todo. Espantoso. Nunca les hacen mantención. Han pasado años y las condiciones son cada vez peores porque no se mantienen. Parece una pista de rally, al igual que otros 240 kilómetros de calles con hoyos distribuidas en la capital. Hay plata para tapar solo 40 kilómetros por año y el resto debe seguir esperando. Dependiendo si es pasaje, avenida o eje estructurante, pavimentar un hoyo depende del Serviu, Transportes, el MOP o los municipios. Nunca nos hemos echado la culpa, lo que hacemos es priorizar. La ley de pavimentación es clara, el financiamiento de las obras de conservación es una materia de los gobiernos regionales, el Serviu Metropolitano, junto con la de TPM, lo que hacemos es capturar la demanda de los municipios, ordenarla, sistematizarla, de manera de priorizar los recursos. Donde ya se trabaja es en 16 comunas que reciben micros del Transantiago y fueron favorecidas con casi 18 kilómetros de pavimento. La experiencia de viaje mejora con vías que estén reasfaltadas o repavimentadas, hay menos salto adentro de los buses y por lo tanto es un elemento que contribuye a mejorar la experiencia de viaje. Esta iniciativa comenzó en la comuna de El Bosque y significará la pavimentación de 28 calles en toda la capital. Podrán estar pasando un muy mal momento con la calle como está, sin duda, pero siempre el humor del chileno, llamarle Lagar y Medel porque nadie pasa, es una gran talla popular, por así decirlo. Y esta es una gran noticia para los bolsillos de los chilenos. No es inmediata, pero que se concretará sí o sí. Hasta un 20% en promedio bajarán las tarifas de la luz de aquí al año 2021. Son 5 años, pero va a ir bajando. Dato no menor si consideramos que hoy tenemos la electricidad más cara de América Latina. Las razones de esta caída las revisamos a continuación. La expectación no era por un concierto o la aparición de un artista. Cientos de expertos en energía querían inmortalizar los resultados de la licitación del suministro eléctrico, trámite que finalmente se traducirá en beneficios para todos los clientes. La rebaja de este precio que se ha conseguido va a aparecer en la cuenta de la luz a partir del año 2021 y va a ser de un 20% a lo menos. Esta noticia pretende cambiar la historia. Hasta ahora tenemos las cuentas de luz más caras de América Latina, pero el escenario mejoró por la alta participación de las empresas. Todavía tenemos mucha gente que estaba interesada en vender energía al sistema regulado, que no pudo adjudicarse las licitaciones en esta oportunidad y estamos seguros van a ser aún más agresivos, aún más competitivos en las próximas licitaciones. Nosotros no nos vamos a quedar tranquilos con estos precios. Ya tenemos programadas visitas a China, a Canadá, a Australia, a seguir buscando inversionistas. Nosotros creemos que hay que seguir buscando los precios más eficientes. Uno de los grandes ganadores del proceso fue Endesa. Hemos ganado mucha energía con esta licitación y a precios muy competitivos. La novedad es que buena parte del proyecto eléctrico de nuestro país, un 40%, lo recibiremos de proyectos de energías renovables. Claramente es un golpe al mercado y nos orgullece después de 8 años por fin ya tener proyectos concretos, estar aportando al desarrollo del país y abasteciendo por supuesto con energía eólica, limpia, renovable. La competencia esta vez logró que los precios de la luz que usted consume a partir del 2021 baje sí o sí, como mínimo un 20% de su costo. Y este miércoles, tal y como lo habían anunciado, diputados de Chile Vamos presentaron una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco. A 2 semanas de la interpelación a la secretaria de Estado, parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional ingresaron el libelo que apunta a la eventual responsabilidad política de la titular del trabajo por las abultadas pensiones detectadas en Gendarmería.
Esta tarde en la Cámara fueron sorteados los nombres de los diputados que van a evaluar el recurso presentado por Chile Vamos. La comisión será integrada por los diputados DC, Sergio Ojeda y Jaime Pilowski. El socialista Marcelo Chilling, la diputada RN Marcela Sabat, quien la interpeló el pasado 2 de agosto, y el independiente René Zafirio, el mismo que presentó ayer otra acusación contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, esta vez por la crisis del Servicio Nacional de Menores. Y cada vez son más los chilenos que deciden cambiarse de fondo de pensiones. El primer semestre, el número de personas que lo hizo creció un 70%. Ojo, el primer semestre, no ahora en esta situación de la noticia que ha ocurrido a partir de la marcha de la Noma AFP. El primer semestre. Muchos optan por dejar su dinero en los fondos menos riesgosos. Una opción que los expertos piden analizar con mayor cuidado. Mantenerse o cambiarse de fondo, cada vez son más los chilenos que prefieren cambiar. Durante el primer semestre, más de 617.000 personas optaron por mover sus ahorros entre los 5 multifondos, un 70% más que el año pasado. Ellos son dueños de sus fondos, por lo tanto son libres de moverse entre administradoras y entre fondos. Lo único que la recomendación de la superintendencia es que antes de hacer cualquier movimiento se informen bien, tomen decisiones informadas de cambio antes de efectuarlo. Y fueron 2 los fondos protagonistas. 176.000 personas decidieron salir del A, el más riesgoso y expuesto a los vaivenes del mercado, mientras 283.000 depositaron su dinero en el E, el más conservador y con menos riesgo. Es mucho el riesgo que se corre, entonces como quieren una mayor seguridad, estabilidad, aunque no ganen mucho, pero por lo menos no perder. Yo creo que tienen más desconfianza en el sistema y también por la parte de ellos cuidar más la plata. Estamos todos obligados a cotizar en la AFP. Es razonable que los trabajadores de alguna manera busquen esa herramienta que el propio sistema le está entregando para proteger sus fondos. Protección que a juicio de los expertos se justificaría solo si se está próximo a jubilar. Antes, la recomendación es tener el dinero donde se pueda conseguir mayor rentabilidad. 10 años antes sí preocúpense y aterricen esos fondos a un fondo C, por ejemplo, y eventualmente el último año, cuando ya estén listos por tierra derecha para pensionarse, irse a un fondo E para no encontrarse con ninguna sorpresa. Cambios masivos que se producen en medio de la discusión por las modificaciones al sistema de pensiones. Este miércoles los ministros de Hacienda y Trabajo se reunieron con las AFP. Allí la ministra Rincón anunció la creación de una mesa técnica de trabajo y descartó que existan proyectos de ley comprometidos. El tema del cuarto pilar, el tema de la regulación y obviamente el de la AFP estatal, pero no hay 4 proyectos de ley. Yo no sé si hay un error de expresión, pero no hay 4 proyectos de ley. Las AFP se mostraron abiertas al diálogo y a la búsqueda conjunta de opciones que permitan mejorar las actuales y futuras pensiones. Y la presidenta Michelle Bachelet llamó este miércoles a dejar de lado la pequeña escaramuza política. Lo hizo en el patio de las Camelias en La Moneda, donde la jefa de Estado encabezó este miércoles el relanzamiento del diario oficial, que tras 139 años cambia de formato. A partir de hoy, la histórica publicación, registro de nuestros decretos y leyes, será exclusivamente digital. Esta nueva versión electrónica busca modernizar el medio de comunicación, facilitando el acceso además de los ciudadanos, ya sea desde el computador o mediante una aplicación disponible para teléfonos celulares. Al recordar los diferentes cambios normativos que el antiguo diario oficial llevó entre sus páginas, la mandataria llamó a apreciar las actuales transformaciones, dejando de lado las diferencias. Escuchemos lo que dijo. Y es lo que a veces parece ocurrir con cambios tan trascendentales como una educación gratuita y de calidad, o como el fin del binominal, el acuerdo de vida en pareja o el cambio del sistema provisional. Yo creo que nunca hay que perder el sentido histórico que este tipo de acciones tienen. No dejemos que la pequeña escaramuza política, con sus ruidos y sus prejuicios, no nos dejen apreciar el enorme valor de estas iniciativas. En Perú, una joven denunció un escandaloso caso de negligencia médica. Se trata de Shirley Meléndez, quien se sometió a una operación por cálculos renales en un hospital público, pero aseguró que la mala atención le causó una grave infección general que derivó en la amputación de sus manos y pies. El caso fue revelado por el programa televisivo Cuarto Poder y ha conmovido a la ciudadanía de ese país. Incluso el presidente Pedro Pablo Kuczynski expresó su indignación por lo ocurrido y manifestó que casos como esos no pueden repetirse en el sistema de salud peruano. De acuerdo a la joven afectada, los encargados de la operación le introdujeron un catéter contaminado en el riñón
que presuntamente le causó una infección generalizada. Días después, los médicos resolvieron amputarle las manos y los pies por un virus. Internacional. La suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, leyó una carta dirigida al Senado de su país para solicitarles que no cometan la injusticia de condenarla por un crimen que, según ella, no cometió. Como la realidad paralela que se va viendo en la política al lado de los Juegos Olímpicos que estábamos recién informando. Rousseff también prometió a la ciudadanía que en caso de que no sea removida de su cargo, llamará a un plebiscito para que aprueben o rechacen la realización de nuevas elecciones. Analistas interpretaron este anuncio como un intento desesperado por tratar de convencer al Senado brasileño para que no voten a favor de su destitución. Recordemos que Dilma Rousseff se le acusa de haber cometido un crimen de responsabilidad por el supuesto maquillaje de cuentas fiscales. La votación final del juicio político en su contra se realizará durante los últimos días de agosto. Y para que sea destituida se necesita el voto de 54 de los 81 senadores. Y atención, porque el CERVEL entregó los montos que van a recibir los vocales en las elecciones municipales del próximo 23 de octubre. Y también las multas para quienes no cumplan con las tareas electorales designadas. Todos los detalles se encuentran en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Bueno, nosotros estamos más cansados ya, Usain Bolt, con lo que hemos corrido con las noticias, porque estamos muy preocupados de esto que estamos viendo en pantalla. Usain Bolt corre la semifinal de los 200 metros y es un imperdible estos Juegos Olímpicos. 200 metros hombres, es semi. Hoy también es la final de los 200 mujeres. Usted ha visto un noticiero especial, más corto, más apretado, porque nos vamos con Juegos Olímpicos Prime. Un especial de las finales, de lo mejor que está pasando en la última semana de los Juegos Olímpicos aquí en TVN. Una noche imperdible del área deportiva dedicada al deporte y al atletismo y con el gran vencedor de estos Juegos Olímpicos que es Usain Bolt, sin duda. Luego Moisés, luego el camionero, es decir, a prepararse. Nosotros nos vamos para ver toda esta programación nocturna de TVN. Muy buenas noches, gracias por venir.